de Jehová. Bendito y santo eres, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor, santo adorado. Eres santo y poderoso, mi Dios. Aleluya, 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 aleluya. Muy buenas noches, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Aquí estamos nueva vez con ustedes. Hoy en sábado, en la Semana Santa, a las 7 de la noche, en su programa Palabra Viva de Morador Temporal. Hoy queríamos venir a ustedes porque es necesario que le traigamos palabra. Queríamos hablar un poquito acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es importante porque existen muchas herejías al respecto, porque existen muchas lenguas por ahí, unos que niegan, otros que tergiversan, otros que sencillamente rechazan la resurrección. Y es importante que algunos puntos sean aclarados a este respecto. Pero antes que nada, vamos a ver lo que está sucediendo alrededor del mundo, amigos, hermanos. Vemos como ayer, en tempranas horas, ayer hubieron 2 terremotos fuertes. ¿Fue ayer o fue hoy? Ayer. 2 terremotos bastante fuertes. Uno de ellos de 7.9 en la escala de Richter en México, y otro de 7.6 en Papúa Nueva Guinea. No son terremotos pequeños, y esto hasta el momento no escuchamos de grandes daños materiales o pérdida de vida, pero ciertamente el terremoto que devastó Haití en 1910, en enero de 1910, fue solamente de 7.0. Claro, la infraestructura de Puerto Príncipe y la que tiene México no es la misma, pues estamos claros en esto. Sin embargo, un terremoto de 7.0, si no hubiese sido tan profundo como este fue, de unos 6 kilómetros de profundidad bajo la tierra, pues los daños se hubiesen visto más claramente. Pero continuamos observando, hermanos, porque sencillamente en los últimos tiempos estamos viendo terremotos suceder consecutivamente, prácticamente a diario, docenas de terremotos entre 2.5 y 8.0 en la escala de Richter, continuamente. Y esto no es algo normal, esto no es algo que tradicionalmente se había visto en la Tierra. Y sin embargo la gente lo sigue ignorando, porque como cuando usted no es afectado por algo, usted como que le pasa por encima y no le presta mucha atención, especialmente porque estamos demasiado ocupados en el mundo, preocupándonos por nuestros problemas personales para estar preocupándonos por problemas de otros. Claro, así son las cosas. Sin embargo, nos interesa y nos preocupa, y debería preocuparle a usted también, porque son todos señales de los últimos tiempos. Vimos como tuvimos el martes pasado la primera de 4 lunas de sangre que van a tener lugar en escalas de unos 6 meses, en los periodos. Vamos a tener la segunda en octubre 8 y las siguientes 2 en abril y en septiembre del año próximo. Y estas lunas de sangre son testimonio de la veracidad de la palabra de Dios, son testimonio de la revelación de Dios. Y vemos como ahorita está sucediendo que en Ucrania
aquellos prorrusos que han estado tomando varias ciudades de Ucrania, donde está a punto de estallar una guerra civil, están demandando, todos los judíos que viven en esas ciudades tienen que registrarse e identificarse con los rusos, o se arriesgan a perder toda su propiedad y sus derechos ciudadanos y ser deportados del país sin derecho a reclamar nada. Esto es lo que dicen ellos. Yo no sé si esto es posible o no, pero vemos cómo resurge la persecución de los judíos. Y esto no es extraño, porque está supuesto a suceder, es parte de las profecías, hermanos. Por lo cual seguimos observando, seguimos mirando y seguimos aconsejándoles a ustedes continuar mirando hacia el cielo, continuar mirando las noticias, dando testimonio y observando las señales que nos está dando los tiempos, porque Jesús nos llama a hacer esto. Él nos dice que podemos ver las señales que nos avisan de la cercanía de su segunda venida, por lo cual tenemos que estar preparados, alertas. Pero hermanos, yéndonos directamente al tema que queríamos conversar hoy, podríamos ver en todos los evangelios, y de hecho en las epístolas de Pablo, prácticamente el Nuevo Testamento entero, de una manera u otra, nos habla de la resurrección de Jesucristo. Una resurrección que es el centro, el núcleo de la razón de nuestra fe. Una resurrección que es el corazón de nuestro caminar en Cristo, y sin la cual el cristianismo no tendría ningún sentido, como mismo nos dice Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 15 de su primera carta a los Corintios. Vamos a ver algo de esto en unos minutos, pero yo quiero primero, aquí hay un artículo que salió hoy en el CNN acerca de un señor llamado Jay Parini o algo por el estilo, el cual nos habla. Dice aquí, poeta, novelista, enseña a Middlebury College, y etcétera, etcétera. Pero nos habla este señor acerca de la resurrección de Jesucristo, y nos dice el título que pone el CNN: ¿realmente se levantó Jesús de entre los muertos? La pregunta es válida. La pregunta es válida si usted no conoce a Cristo Jesús. Si usted vive una vida pagana o una vida atea o una vida separada de Dios, o si usted es de una de esas religiones que no tiene ninguna relación con el Evangelio de Jesucristo, entonces usted podría hacerse esa pregunta. ¿Es cierto que se levantó Cristo Jesús de entre los muertos? Nosotros sabemos la respuesta a esto. Claro está. Nuestra fe está basada en eso. Y, sin embargo, es una pregunta que inclusive muchos cristianos se atreven a preguntarse. Que inclusive muchos cristianos ponen a duda.
Yo estuve sentado el otro día en un seminario con un grupo de supuestos líderes evangélicos, y en medio de una conversación en una mesa redonda donde habían varios hombres que supuestamente son hombres de Dios, uno de ellos saca a la luz el hecho de que para él la Biblia no es del todo verídica. La Biblia no es completamente inerrante. Yo tuve que levantar la voz y, bueno, poco menos que mandar a callar a este hombre y protestar este comentario, el cual me parece a mí que una persona que realmente sea un líder cristiano, que una persona que realmente tenga una relación con Cristo Jesús, no puede tener ninguna duda a este respecto. Porque si usted está realmente relacionado con Dios, si usted está realmente en una relación personal con Cristo Jesús, si usted está realmente cerca de Él, si usted vive una vida de fe, una vida de comunión y una vida de comunicación con Dios continua, entonces usted tiene revelación. Y usted sabe, no porque lo haya leído, no porque alguien se lo haya dicho, sino porque usted lo está viviendo de manera personal. Aleluya. ¿Me explico? Y para mí, si alguien me dice algo como esto, yo tengo que creer que esa persona o no tiene fe o no es realmente cristiano. No conoce a Cristo Jesús. Y por muy líder que usted me diga que usted es, si usted dice cosas semejantes, usted no puede realmente tener una relación con Dios. Yo crecí con mi padre, y mi padre, un hombre maravilloso, extraordinario, un verdadero padre, pero tenía sus mañitas y sus cositas por aquí y por allá, como todo ser humano. Y yo llegué a conocer en él todas esas mañitas y todas esas cositas. Para mí no eran extrañas. Y yo ciertamente no puedo decir que conocía todos los detalles, todas las minuciosidades de la vida de mi padre, porque yo no vivía dentro de él. Pero yo le conocía a él. Y a mí nadie me podía decir cosas de mi padre que yo había vivido con él, en él, compartiendo con él. De esta misma manera, si usted tiene una relación verdadera con Cristo Jesús, si usted está verdaderamente en comunión con Él, si usted está viviendo de cerca con Él, usted no puede decirle a nadie que Cristo no está vivo. Eso sería estúpido, perdonen la expresión. A usted nadie puede decirle semejante cosa porque usted lo está viviendo de manera personal. A mí alguien viene y me dice algo de mi padre que yo sé que no es verdad, ¿cómo yo puedo no defenderlo? Amados, el problema de la resurrección es que esta es una pecosada. Este es un insulto para aquellos que no creen. Como dice el libro de los Corintios en el capítulo 1, la primera de Corintios dice, es locura para los que se pierden. El Evangelio de Jesucristo, y el Evangelio de Jesucristo, hermanos, es la resurrección de Jesucristo.
Es la noticia de que el reino de Dios está cerca, de que Jesucristo murió por ti, que derramó tu sangre por ti y fue resucitado entre los muertos para que tú fueses resucitado con Él. Así de sencillo. Y si tú no estás de acuerdo con eso en algún aspecto de esta conversación, entonces tú realmente no eres cristiano. Porque no puede serlo cuando tú me dices a mí que tú no crees que Jesucristo fue levantado entre los muertos. Aleluya. Cuando el Evangelio nos habla bien claro sobre esto, cuando el Evangelio nos testifica de esto, cuando grandes hombres del Evangelio han muerto, los primeros personas que conocieron a Jesucristo, que vivieron con Cristo personalmente, que tuvieron una relación personal directa en carne y hueso con Cristo Jesús, murieron una vida de martirio, murieron una vida violenta, una muerte violenta, por defender ese evangelio que Cristo Jesús les había dado. Y usted me va a decir a mí que alguien que no conoce, que alguien que no sabe, que alguien que no cree, que alguien que no ha vivido, que no ha visto, se va a atrever a morir por algo que él no cree. A Jacobo le cortaron la cabeza. Pedro, dice la tradición, que fue colgado, fue crucificado boca abajo. A Pablo lo decapitaron. Y así cada uno de esos apóstoles de Jesucristo, los 12, y estoy hablando solamente de aquellos que vivieron esta experiencia de cerca con Cristo Jesús, porque hubieron muchos otros que vivieron aquellos tiempos con Cristo Jesús y que murieron por la fe. Esteban es uno de ellos, el primer hombre que fue muerto por mano de aquellos hombres que decían creer en Dios, por rechazar a Cristo Jesús. Y aquí nos dice en su palabra, hermanos, aleluya, aleluya, bendito y santo eres, Señor santo adorado. Tú eres el Dios de todas las maravillas, y nosotros te adoramos, te alabamos, Señor, aleluya. El primer día de la semana, este es el capítulo 24 del libro de Lucas, en el capítulo 1. Vamos a leer un poquito de esto solamente para ver lo que nos dice. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¡Aleluya! Alabado sea el nombre de Jehová. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Hermanos, 2 ángeles le aparecieron a estas mujeres que habían ido, como era la tradición judía, a revestir a Jesús con hierbas aromáticas y a ungir su cuerpo después de la muerte.
Y allí se encuentran con que la piedra estaba removida, con que el cuerpo ya no estaba allí. Dicen los evangelios que allí se encontró la ropa con la que había sido enterrado, estaba allí sobre la piedra en la que fue depositado su cuerpo, y el paño con que se le había envuelto en la cabeza estaba doblado en su cabecera. Hermanos, y después vemos como María Magdalena tiene un encuentro directo con Jesús allí mismo, y él les dice: ve, avísale a Pedro y a los demás que los voy a encontrar en Galilea, que se reúnan allí, que allí nos vamos a encontrar. Y allí va y se les aparece a todos, excepto por Tomás, que en ese momento no estaba allí. Tenemos el testimonio de aquellos dos hombres que iban caminando hacia Emaús, una ciudad que estaba como a 1,5 kilómetros de Jerusalén. Y allí Jesús se les apareció y fue caminando con ellos, y allí les reveló todas las cosas que habían de pasar. Y aún no se daban cuenta de que era Él, porque Jesús había resucitado con un cuerpo de gloria, como bien dice la palabra de Dios. Y allí, cuando llegaron a la casa, lo invitaron a pasar a comer, se sentó en la mesa, y cuando rompió el pan, les fue revelado a ellos quién Él era. Entonces se dieron cuenta que era Jesús. Allí descubrieron que Jesús estaba frente a ellos. Y allí mismo Él se fue, desapareció, y ellos salieron corriendo a avisarle a los demás. Y cuando llegaron allí, estaban en medio de conversar, de decirles esto, cuando Jesús mismo se apareció allí ante ellos. Y allí comió con ellos. Esta es parte de los evangelios, pero es una parte fundamental de los evangelios que todos aquellos que no creen niegan rotundamente, porque no les interesa creer, porque no pueden permitirse aceptar esto, porque aceptar esto significa aceptar que están condenados a muerte. Y que van a terminar en el mismo infierno por darle la espalda a Cristo Jesús, porque Él nos dice en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, yo soy la luz, la verdad y la vida, y solamente a través de mí se puede llegar al Padre. Él nos dice en el capítulo 10 del libro de Juan, que yo soy la puerta, y todas mis ovejas vienen a mí. Ellas conocen mi voz y vienen a mí. El problema está en que se hace difícil dejar las cosas del mundo, desconectarse de la trampa que el mundo le ha puesto a los hombres y mujeres que están perdidos en el camino de la oscuridad. Porque las atracciones momentáneas lo hacen muy dulce creerse que están viviendo una vida real, cuando es una vida de fantasía, una vida de mitos, una vida de momentitos que parecen hacer una persona feliz, pero que cuando esos momentitos se van, el resto del día se les queda vacío, hueco, solamente pudiendo atraparse de los recuerdos porque no tienen una verdadera felicidad. Fíjense, hermanos, el jueves murió uno de los hombres más respetados
y amados de manera extrañamente peculiar por mí, por ser un escritor extraordinario, un novelista extraordinario de la literatura latinoamericana, Gabriel García Márquez. Él murió a una edad razonable y muchos hombres y mujeres del mundo han estado gritando este fin de semana porque murió Gabriel García Márquez. Pero él era un hombre y tenía que morir tarde o temprano. A mí me duele porque ya no escribirá más. Y muchas de las novelas que este hombre escribió sirvieron para formar mi temprana vida. Yo solamente oro para que Gabriel García Márquez hubiese encontrado el camino a la luz a través de Jesucristo antes de haberse ido. Porque la realidad es que todo aquel que muere sin Cristo va a tener una sorpresa horrible al final de su vida en este mundo. Porque nosotros todos somos eternos, todos vamos a vivir por la eternidad. Es un asunto de cómo escogemos nosotros en qué parte de la eternidad vamos a vivir. Y no es un asunto porque muchos dicen, un Dios tan bueno no puede hacer semejante cosa. Un Dios tan bueno no va a tener un infierno donde va a estar mandando a la gente. Dios no manda a nadie al infierno. El infierno fue hecho para Satanás y sus secuaces. No fue hecho para el hombre. El infierno no fue hecho para que el hombre fuese trancado allí y condenado a tortura eterna. El infierno fue hecho para Satanás. El problema es que cuando usted rechaza a Dios, usted escoge a Satanás. No es un asunto de alternativas, porque no hay alternativa. Es solamente Dios o no Dios. Y si usted vive en la ausencia de Dios, usted está negando a Dios. Usted está diciéndole a Satanás que sí, aunque usted no lo quiera admitir. Esa es una realidad. Cuando usted rechaza a Dios, usted está tomando la decisión. Usted está diciéndole a Dios, a mí no me interesa la vida que tú me ofreces, porque Dios te dice a ti, sí, hay una vida de sacrificio que vivir. Jesús nos dice, si quieres seguirme, carga tu cruz. Él dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Él nos está diciendo que en esa carga nos va a guiar, nos va a ayudar, nos va a encaminar para que podamos sobrellevar las vicisitudes de este mundo de manera ligera, porque todos en este mundo pasamos por vicisitudes, ricos, pobres o todos, amados. De una manera u otra, de un color u otro, de una naturaleza u otra, todos pasamos por vicisitudes. Solo que aquellos que caminan con Cristo ven las vicisitudes de una manera diferente. Ven los problemas de otro color. Y la carga es mucho más fácil de llevar. Sin embargo, nosotros preferimos aferrarnos a nuestra vida mundana, aferrarnos a las cosas que el mundo nos ofrece y rechazar lo que Dios nos está ofreciendo. Y esperamos que el día de nuestra muerte Él va a decir, ven, está bien, tú viviste una vida medio por aquí, por allá, hiciste alguna cosita buena, pero así es que tú puedes... No, así no es como funciona. Porque la palabra de Dios dice que Dios es el justo y el que justifica. Y si Él es justo, Él no puede justificar a alguien que vive en pecado.
Es imposible. Y como es cierto el problema de que todos vivimos en pecado, por eso Él envió a su Hijo, Cristo Jesús, a que tomara en sí los pecados del mundo y los clavara en la cruz del Calvario, poniéndoselo todos sobre Él, para que el mundo tuviese un camino a Dios. Porque cuando nosotros a través de Cristo Jesús venimos a Dios, sencillamente, como dice su palabra, los pecados nuestros los ve como el este es tan lejos del oeste. Ya Él no ve en nosotros el pecador, sino que ve a Cristo a través de nosotros. Y dice la palabra que morimos con Cristo al pecado y somos resucitados con Cristo en la justicia de Dios. Y somos resucitados con Cristo en la justicia de Dios. Lo cual significa que ante Dios nosotros a través de Cristo Jesús hemos sido justificados, por lo cual podemos venir a Él sin ningún temor, sin ninguna duda, sin ninguna preocupación, sabiendo que hemos sido rescatados de los poderes de la oscuridad, de los poderes de la muerte, de los poderes de la maldad. Aleluya. Por esto es por lo que es tan importante la resurrección de Cristo Jesús. Porque sin resurrección no hay salvación. No hay. Yo les voy a leer, hermanos, un poquito en el libro de los Corintios, capítulo 1, versículo 15, para que nos entretengamos un rato con esta lectura. Aquí un momentito, hermanos. Bendito y santo eres, Jehová. Alabado sea tu nombre. Dice aquí, hermanos, comenzando en el versículo 3. Dice aquí: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, esto es a Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven, y otros ya han muerto. Pablo les está diciendo a los corintios aquí, en el momento en que escribió esta carta, que muchos de aquellos que habían sido testigos, no solo de la muerte de Cristo, pero de su resurrección, aún estaban con vida. Muchos de aquellos 500 personas que habían sido testigos de su resurrección, aún estaban con vida. Es como decirle a usted, si tú no me crees, ve y pregúntale a uno de esos. Consulta con cualquiera de ellos, porque ellos te pueden testificar. Alabado sea el nombre de Jehová. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como a un abortivo, se me apareció a mí. Dice Pablo en esta carta: yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Aleluya. Aleluya. Pero si se predica que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de entre los muertos? Y aquí Pablo nos explica que si no hay resurrección de entre los muertos, si no hubiese resurrección de entre los muertos, entonces Cristo no hubiese resucitado. Y si Él no había resucitado, entonces no habría ningún sentido de seguir la fe. Entonces nos dice aquí bien claro:
Y si Cristo no resucitó, vana es pues nuestra predicación, y vana también es vuestra fe. Y seríamos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo. Aleluya. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estarías en vuestro pecado. Entonces también los que murieron en Cristo habrían perecido en vano. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima entre todos los hombres. Lo que Pablo nos dice aquí es, si usted tiene problema creyendo que Cristo resucitó de entre los muertos, usted lleva una fe patética, en pocas palabras. Pero tenemos la convicción, no porque nadie nos los haya dicho, sino porque lo hemos vivido, porque hemos saboreado el testimonio de Cristo Jesús en nuestras vidas, porque hemos podido experimentar su mano, su vida operando en nosotros, porque hemos podido escuchar su voz aconsejándonos, porque lo hemos visto traernos hacia una vida de luz, con claridad. No es un asunto de haberlo leído, es un asunto de haberlo vivido. Y esto es una experiencia que todos los cristianos viven en una etapa de su vida u otra. Y si usted como cristiano no tiene esta comunión con Dios, no tiene esta relación con Dios, entonces yo le sugiero que usted se aferre a su fe, se acerque más a Dios y se enfoque en Él completamente, para que estas experiencias sean parte suya y usted pueda apropiarse de su resurrección, que es segura, no solamente hoy de entre los espíritus muertos, pero en el futuro, cuando su cuerpo haya terminado en una tumba. Alabado sea el nombre de Jehová. El versículo 20 nos dice, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron es hecho, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de entre los muertos. Y continúa diciéndonos, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son en Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino a Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Alabado sea el nombre de Jehová. Amado, lo que nos está diciendo esta palabra aquí es algo que es parte de la enseñanza de los evangelios, de la enseñanza del Nuevo Testamento, a todo despliegue, en el libro de los Hebreos, en el libro de los Efesios, en el libro de los Tesalonicenses, en el libro de los Corintios, en el libro de los Romanos, en todos los libros, en los mismos evangelios, nos habla de esto. Y nos explica claramente, con perfecto lujo de detalle, cómo es que esto sucede, cómo es que esto viene a suceder. Porque nos habla a nosotros claramente de que como Adán, uno que fue creado con un espíritu vivo, y le fue dicho que si comía de ese árbol moriría, así murió espiritualmente y eventualmente murió físicamente por haber desobedecido a Dios. Y como mismo Adán, en ese pacto que había hecho Dios con él, estaba atado al pacto todo ser humano que nació después de Adán. Y habiendo Adán roto ese pacto, lo rompió por todos nosotros. Todos nosotros
violamos el pacto que Dios hizo con Adán a través de él, por lo cual todos somos pecadores a través de Adán. Pero no solamente eso, esa naturaleza pecaminosa que fue creada con esa desobediencia de Adán, nos arrastra a nosotros a continuar en el pecado. Y por eso así, todo hombre vivo continúa pecando. De manera pequeña, de manera grande, de manera mediana, pero siempre pecando. De diferentes colores, de diferentes naturalezas. Muchas veces con una mentirita azul, una mentirita blanca, muchas veces con una mentirota bien grande, muchas veces cogiéndole prestado a un lápiz a la oficina porque lo necesitaba y tenía prisa y no tenía tiempo para comprar, cogí me lo llevo y qué caray, no se van a dar cuenta. O llevándose las computadoras de la oficina para venderlas, para comprar drogas. Pecaditos pequeños, pecaditos grandes, todos son pecados, pero seguimos pecando porque somos pecadores y nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Eso nos enseña la palabra. Y todos dicen, pero eso es un mito, eso es una mentira, eso no es una realidad. ¿Cómo puede ser esto? Pues usted mismo está viviendo su vida y usted sabe que usted es pecador. Y usted me va a decir a mí, no, yo no peco. Y yo le puedo a usted contar a usted de muchas maneras la manera en que usted peca y puedo demostrarle que usted es pecador. Y nadie que vive en la carne, solamente un hombre nació en el mundo, que nació limpio de pecado y murió limpio de pecado. Y tenía que ser así para que pudiese ser nuestro sustituto para pagar por las injusticias del hombre, para pagar por el pecado del hombre. Tenía que ser así, porque si hubiese él tenido pecado propio, no hubiese podido hacer lo que hizo. Porque como Adán nació sin pecado y pecó por nosotros, Jesucristo nació sin pecado y no pecó para cumplir con todas las leyes y con todos los pactos que Dios había hecho con el hombre hasta esa fecha. Para consumar en todos esos pactos un último pacto con el hombre. Un último pacto en el que Jesús se convierte en el hacedor y el consumador de ese pacto, el cual nos trae a nosotros a la salvación a través de esa consumación. Porque con su sacrificio Él selló con su sangre ese pacto. Y ese pacto dice sencillamente que todo aquel pecador que vive en la tierra, que viene a Dios a través de Cristo Jesús, sus pecados serán borrados de él y la justicia de Jesucristo le será implantada a él para que él pueda venir a Dios limpio y sin mancha como Cristo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no muera, mas tenga vida eterna. Esa es la palabra de Dios. Esa es la realidad de la resurrección de Jesucristo. Esa es la convicción con la que vive todo hombre y mujer de fe en el cristianismo. Las religiones están destruyendo al mundo. Las religiones están deteriorando todos los días. Desde los principios de los tiempos, las religiones han sido las creadoras de la muerte del hombre. Todas. Primero las religiones paganas que se diseminaron por el mundo, la adoración de ídolos, la persecución de glorias a través de ídolos, el sacrificio de hijos, de niños para satisfacer las creencias en ídolos
que estaban hechos de barro o de metales, y después las creencias que hoy existen, muchas todavía paganas, pero otras que buscan espiritualidad o buscan comunicación con Dios, pero no pueden aceptar la realidad de que no existe manera de llegar a Dios por culpa de nuestros pecados, de que no existe manera de complacer a Dios por nosotros mismos, porque dice la palabra de Dios en Isaías 64 que todos nuestros esfuerzos para complacer a Dios son como trapo sucio ante sus ojos. Le hieden a Dios. Todos nuestros esfuerzos para complacer a Dios por nuestros propios esfuerzos son repugnantes a Dios. Son una ofensa para Dios, porque estamos sucios y Dios no puede aceptar una ofrenda que viene de un hombre sucio. Por lo cual necesitamos ese intermediario, ese sumo sacerdote, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que fue capaz de vivir una vida sin mancha, el único que para poder ser capaz de vivir esa vida sin mancha, tuvo que nacer de Dios y no de hombre, en el vientre de una virgen. Porque si hubiese nacido con el DNA del hombre, hubiese tenido la mancha de Adán. Amados, la resurrección de Cristo Jesús ha sido y sigue siendo tan real como lo será hasta el día de su retorno. Y en esa resurrección nosotros hemos sido resucitados con Él en el Espíritu. Y aquellos que murieron primero serán levantados de entre los muertos y traídos con Él al reino de los cielos. Y los que aún viven, cuando Él venga, serán levantados y transformados en los aires, cambiando su cuerpo perecedero por un cuerpo imperecedero, como el cuerpo con el que Cristo fue resucitado entre los muertos, con el cuerpo que fue transformado en Él. Usted tiene la última palabra. Si usted cree que Cristo es el Hijo de Dios, y si usted cree que Él fue levantado entre los muertos, usted puede ser salvo. Porque dice la palabra que si usted confiesa con su boca que Cristo es el Señor, en el capítulo 10, versículo 9 del libro de Romanos, que si usted confiesa con su boca que Cristo es el Señor, y usted cree en su corazón que Él fue levantado entre los muertos, entonces usted es salvo. Es así de sencillo. No existe religión, no existen obligaciones rituales, no existen ceremonias, no existe ningún tipo de ataduras, no existe esclavitud, no existe trampa, no existe herejía, no existe absolutamente nada que la fe. Y por la fe todos hemos sido salvos, aquellos que han sido salvos en Cristo Jesús. Y usted lo puede ser también. Solamente tiene que confesar con su boca: Cristo es mi Señor, y creer en su corazón que Él fue resucitado entre los muertos, y usted será salvo. Y solamente tiene que decirle a Cristo Jesús de su boca en voz alta, para que les oigan todos los espíritus de los aires: yo, Señor,
me arrepiento de los pecados que he vivido en esta vida oscura que he llevado. Señor, yo completamente me arrepiento y vengo a ti para que me perdones, para que me recibas como tu siervo y para vivir una vida santa en la que tú me vas a guiar. Yo sé que no soy santo y nunca seré santo mientras viva en este cuerpo, pero sé que tú me vas a guiar para que yo pueda caminar contigo y un día vivir contigo en el reino de los cielos. Esa es la palabra que te va a llevar a ti a la victoria total, a la victoria profunda, a la gloria de Dios mismo. Tómala, recíbela, abrázala y ven con Él, porque aún es tiempo de salvación, es tiempo de ser resurrecto de entre los muertos espirituales y vivir una vida con Cristo. Recíbela, porque es tuya esta palabra. Alabado sea el nombre de Jehová. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jehová. Gracias, Señor. Gracias por darnos, Señor, palabra para tu pueblo. Gracias, Señor, por guiarnos a decirles estas palabras a tus hijos que están escuchando, para que aquellos que aún están a tiempo y creen, Señor, vengan a ti y sean salvos. Yo te pido que tú les toques sus corazones y les traigas transformación a sus vidas, para que todos, Señor, puedan ser resurrectos y venir a vivir contigo en el día de tu retorno. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. En ti vivimos y a ti te adoramos. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Gracias por escuchar estas palabras. Les agradecemos eternamente. Que Dios les bendiga. Buenas noches.